Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y en esta parte vamos a hablar de rodilla y tobillos. Y para esto tenemos acá un especialista. Tenemos al doctor José Mauro, quien es traumatólogo y especialista en rodilla, en tobillo y en pies. Doctor, vamos a hablar de cuáles son esas lesiones principales que se dan principalmente en la rodilla y luego vamos avanzando a otras áreas como el tobillo y el pie. Claro, depende mucho del paciente, del grupo etario. Estamos hablando de que pacientes pequeños, pacientes jóvenes que practican deporte, tienen muchas lesiones ligamentarias, tanto ligamentarias como tendinitis y a nivel de meniscos cuando estamos hablando de rodilla. Ya pacientes mayores tienen otro tipo de lesiones, ya hay desgaste, hay artrosis, lesiones condrales que pueden conllevar a dolor o a molestia. Y precisamente de la artrosis vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Ahorita nos vamos a dedicar entonces a este grupo más joven, al grupo deportivo, a esas lesiones más comunes que se van presentando en esta área, doctor. Claro, depende mucho de los pacientes. Hay pacientes que se lesionan en escaleras o simplemente con traumatismo. Hay otros que las lesiones son progresivas por las actividades que van haciendo constantemente, el caminar, el trotar ahorita que está de moda. Hay muchas patologías en la rodilla que se están presentando con eso por el impacto constantemente que hacen ellos cuando caminan. ¿Y cuáles son esas lesiones o esos impactos, Tenemos doctor? lesiones de meniscos, son unos discos fibrocartilaginosos que están en la rodilla que muchas veces se lesionan cuando hay movimientos irregulares o traumatismo y tienden a fastidiar y tienen dos tipos de tratamientos. El tratamiento agudo, cuando es severo y es quirúrgico, y un tratamiento crónico ya después cuando pasa a mayores. Tenemos lesiones ligamentarias, tendinitis, tenemos lesiones de desgarros parciales de los ligamentos que tratadas en el momento muchas veces nos apoyamos con terapia, con rehabilitaciones, nos evitamos muchas veces cosas más complejas como las cirugías. Perfecto, doctor. Entonces, además de los deportistas, también hay personas que pueden generar algún tipo de lesión por algún accidente, sea de tránsito, sea por alguna caída fuerte en donde el impacto principal está en la rodilla. Claro, podemos ver tanto fracturas a nivel de la rodilla, de la tibia como del fémur, así también podemos ver lesiones ligamentarias. Por traumatismo, por la forma que caigas, dependiendo cómo caigas con la rodilla, ahí vas a tener diferentes tipos de lesiones. La más grave que uno le tiene más precaución o que el tratamiento es mucho más invasivo son las lesiones de ligamento cruzado anterior, que ocurre en deportistas y muchas veces también en accidentes viales, tanto en motos como en vehículos. Muchas veces por la forma que tienes la rodilla de flexión en 90 grados, el traumatismo te conlleva a que ese golpe severo que recibe la rodilla, el ligamento cruzado, que es el principal estabilizador anterior, se lesione. En este caso, una persona que pueda tener una caída fuerte, una caída por escaleras y que pueda tener lo que llaman una lesión, no solamente de ligamento, sino también en el líquido que está dentro de la rodilla. ¿Cómo es este tipo de Sí, tratamiento? eso es lo que la gente le dice que se sale el líquido de la rodilla. Realmente hay dos tipos de salida de líquido, como llamo realmente líquido en la rodilla. Puede ser hidroartrosis, que es parte del mismo líquido sinovial que la rodilla tiene para protegerse, se derrama ese líquido y se produce un aumento de volumen que puede ser agudo o progresivo. Y la hemartrosis, que es sangre como tal, sí es postraumática y en algunos casos hay que que mucha gente le tiene miedo, drenar la rodilla. En otros, cuando son leves o moderados, con tratamientos con inmovilizaciones dinámicas, con hielo, con un reposo parcial, con un apoyo asistido con muleta por unos días, pueden mejorar sin mucho problema. ¿Por qué los esguinces, fisuras, fracturas y problemas de ligadura normalmente tienen un reposo de 21 días? Y ahora somos más dinámicos. Tanto en ligamentos como de la rodilla o del tobillo, somos más dinámicos en el tratamiento. Los vendajes no son los yesos que ponían antes, que pesaban más que la persona, sino que sabemos que con vendajes blandos, con fisioterapia temprano, con apoyo asistido que te ayude a lo mejor con una muleta o con una bota para marcha, podemos hacerlo en un tiempo mucho más corto. Ya no es ese reposo que te ponían un yeso por un mes o por 21 días y después que comenzaba. Sobre todo en la rodilla tiende a tener debilidad muscular del cuádriceps, se debilita, se hipotrofia, que es cuando tú ves el músculo como más pequeño que el otro. Igual en el tobillo, cuando colocabas un yeso, veías la pierna a los 21 Que días. ahora tenemos esas que son removibles o férulas. Sí, tenemos ya sistemas dinámicos, tanto tobilleras especiales, rodilleras especiales articuladas que puedes poner inclusive cuántos grados quieres colocar para que el paciente se incorpore y camine mucho más rápido y ya los reposos no son tan prolongados como antes. La incorporación y el caminado más rápido es importante, pero también es bueno señalar qué tipo de ejercicio se puede hacer, ya que normalmente este tipo de lesiones, como usted lo decía anteriormente, se da principalmente en aquellos deportistas o personas que realizan algún tipo de actividad relacionado a la movilidad de la rodilla. Siempre recomendamos a nuestros pacientes el estiramiento.
estirar esa musculatura previamente a cualquier actividad nos va a permitir lesiones. El calentamiento, que es diferente, son ejercicios cortos o repeticiones cortas que van a comenzar a estimular la musculatura y los ligamentos. Todo eso nos va a ayudar, junto con buen calzado, un terreno regular, un buen estado de las canchas donde vayas a jugar, nos puede ayudar a evitar cualquier tipo de lesiones. Doctor Mauro, en este momento nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, y la hace el señor Joan Morales. Y dice lo siguiente: ¿sí se hacen actualmente estas cirugías? ¿Y cuánto dura la recuperación? Soy un ultramaratonista, gracias. Depende de la lesión que tengas, ¿ok? Si son lesiones tipo plicas, que son unas membranas que están en las rodillas que se aumentan de volumen postraumático y en algunos casos son patológicas, lesiones de menisco, lesiones de hipertrofia del ligamento mucoso, lesiones de sinovitis, el paciente en 48 horas está caminando. Está caminando entonces en ese momento, pero específicamente con ese tipo tipo de lesiones pequeñas. O sea, estamos hablando de las lesiones que llaman artroscopia simple, que realmente no son simples porque se reparan varios espacios o varias lesiones en la misma rodilla. Son 48 horas ya de apoyo. Si estamos hablando de ligamentos cruzados o ya de injertos que tenemos que colocar a nivel de la rodilla, que dependiendo de la lesión podemos tomar en algunos sitios o hay algunos sintéticos, estamos hablando ya de un apoyo después de los 15 días y una recuperación de 3 meses. Entonces los futbolistas que a veces o los beisbolistas, que también en ellos dos tipos de deportes son muy frecuentes la lesión de cruzado anterior, prácticamente pierden la temporada. Y si estamos hablando de un problema de rodillas que ya es para una artrosis y es para una prótesis, si bien caminas al día siguiente, ya hay una serie de limitaciones posterior. Entonces depende mucho de la edad del paciente. Además de la rodilla, también en el tobillo y en el pie existen diferentes lesiones también asociadas a este tipo de actividad deportiva. Claro, los esguinces son lo más frecuente y lo que más nos afecta a nivel del tobillo. Los tendones también, hay tendones estabilizadores laterales y mediales que dependiendo de lesión que tuviste, vas a tener problemas o no a futuro si no los cuidas y no los tratas adecuadamente. El problema es que muchas veces no acudimos al médico cuando tenemos esas lesiones. Nos llega otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, y es la siguiente. Dice: recomendaciones para la recuperación de coordinación al caminar luego de un ACV. Es una pregunta que nos están haciendo asociada, pero... Sí, lo que pasa es que ahí nos asociamos nosotros mucho con los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales. Son nuestro bastón y son los que nos ayudan a incorporar a los pacientes tanto para la marcha, porque después de un ACV prácticamente tienes que volver a aprender a caminar y estimular bien la musculatura, trabajar muy bien la musculatura de toda esa área afectada, si bien fue en mi cuerpo o no, para poder comenzar a caminar nuevamente. Entonces, la importancia de realizarse las terapias adecuadas. Asistida. Siempre nosotros vamos con fisioterapeutas que nos ayudan en eso o con un equipo dinámico.